Buenas tardes, estimados integrantes de los comités de evaluación. Mi nombre es José Ramos y me acompaña Sujese Guilián. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente y queremos darle la bienvenida a esta sexta videoconferencia dirigida a integrantes de comités de evaluación, en la que abordaremos la etapa de presentación de reclamos, la emisión de actas y la elaboración del informe final de la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Bien, vamos a presentar ahora el programa que se ha diseñado para esta actividad. Las actividades que se van a desarrollar en esta sexta sesión, en esta sexta videoconferencia, están organizadas de la siguiente manera. Primero, presentaremos el objetivo de la sesión. Luego, abordaremos brevemente sobre los instrumentos de evaluación aplicados en la etapa descentralizada, así como la información recabada a partir de estos. A continuación, abordaremos la etapa de presentación de reclamos y cómo debe proceder el comité para resolver de manera motivada los reclamos que reciba. Seguidamente, presentaremos el procedimiento para la emisión de actas de evaluación. También las consideraciones respecto a la elaboración del informe final. Es necesario precisar que al final de la sesión se brindará un espacio para responder a las preguntas que se vayan formulando a lo largo de esta. Por favor, recuerden que las preguntas o dudas que vayan surgiendo las pueden realizar a través del formulario que hemos compartido a través del chat. Mi compañera y yo estaremos atentas a las consultas que ustedes realicen. Finalmente, se realizará el cierre de la sesión. Bien, el objetivo de esta videoconferencia es brindar a los integrantes de los comités de evaluación con respecto a los procedimientos para la resolución motivada de los reclamos presentados por los postulantes, la emisión de actas de evaluación y la elaboración del informe final en el marco de la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Bien, vamos a continuar entonces con los instrumentos aplicados de información y los dejo con Sujese Guilián. Adelante, Sujese. Gracias, José. Muy buenas tardes, estimados integrantes de Muy buenas tardes, estimados integrantes de los comités de evaluación. Como ya lo mencionó mi compañero José, mi nombre es Sujese Guilián. Y bueno, vamos a empezar a continuar ya con esta sexta sesión. Y antes de que hablemos de la resolución motivada de reclamos, creemos pues que es importante recordar los instrumentos que ustedes como comité han aplicado durante la etapa descentralizada y la información que se ha recogido a través de ellos. ¿Ya? ¿Continuamos? Muy bien. Los instrumentos aplicados y la información que se ha recogido con ellos durante esta etapa descentralizada, los comités han evaluado la competencia pedagógica y la trayectoria profesional de los postulantes. La competencia pedagógica es valorada mediante dos instrumentos que los comités de evaluación han aplicado. El primer instrumento, pues, fue la rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y el otro instrumento fue la entrevista, ¿no? Con estos dos instrumentos, pues, se ha valorado la competencia pedagógica. Por su parte, la trayectoria profesional es valorada a través del instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Asimismo, el comité ha verificado el cumplimiento de requisitos y el derecho a recibir las bonificaciones de ley por parte de los postulantes.
Continuamos. Con el instrumento rúbricas de observación de las actividades de aprendizaje, pues mediante este instrumento se ha recogido pues información sobre el desenvolvimiento, ¿no?, de los postulantes durante la facilitación de una actividad de aprendizaje, ¿no? Los docentes postulantes pues mediante esta actividad de aprendizaje frente al grupo de estudiantes al que están postulando, pues se ha podido valorar a partir de ella pues su desempeño, ¿no? Y los desempeños que se han considerado para este instrumento pues incluyen aspectos sustantivos observables en el aula, los cuales pues están vinculados al dominio 2, que es enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes del marco del buen desempeño docente, ¿no? Los desempeños, pues, que se valoran con este instrumento son 5 y varían según la modalidad. Para el caso de las modalidades de EBR y EVA, tenemos los siguientes desempeños que ustedes pueden observar en pantalla, ¿no? Que es el primer desempeño involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El segundo desempeño promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. El tercer desempeño evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Y el desempeño 4 pues, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y el último desempeño regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. A partir de estos desempeños es que el comité ha recogido información y ha valorado, ¿no? Por su parte, en la modalidad EVE, ¿no? Ha habido una variación de estos desempeños y son los que pueden también observar en pantalla. También son 5. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas en los estudiantes. El desempeño 3 evalúa el progreso de los aprendizajes y brinda apoyo pedagógico. El 4 propicia un ambiente favorable para el aprendizaje. Y el desempeño 5 promueve el desarrollo de la autonomía en los estudiantes. Esta información ustedes la encuentran en la página 20 del instructivo para el comité de evaluación, que se encuentra pues en la página de evaluación docente en lo que se refiere a este concurso, ¿no?, de nombramiento, de ingreso a la carrera pública magisterial. Continuamos. Cada desempeño de este instrumento, ¿no?, de este instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, se ha valorado pues empleando una rúbrica que permite pues ubicar al docente postulante en uno de los 4 niveles de logro, ¿no?, que son los niveles de logro son del 1 al 4 y que corresponden pues a cada uno de ellos a puntajes del 1 al 4, ¿no? La información recogida durante la información y la calificación asignada a cada desempeño, pues se registran en el formato para la aplicación de las rúbricas de observación de la facilitación de aprendizaje, ¿no? En este formato, pues el comité recoge esta información, ¿no?, que realiza durante la información, además califica cada uno de ellos y lo registra pues en este formato, ¿no? Luego pues esta información se ingresa en el aplicativo, ¿no?, del comité de evaluación. El comité de evaluación pues ingresa a este aplicativo, va a ingresar la calificación que le ha asignado a cada desempeño y el sustento para esta, ¿no? Debe colocar en el aplicativo la calificación que le ha colocado a cada desempeño y además pues el sustento, ¿no?, de la calificación que le ha asignado. Finalmente, el aplicativo de forma automática, ¿no?, calcula el puntaje, ¿no?, del instrumento mediante pues
una fórmula sencilla que ustedes pueden observar en pantalla, pues se hace una sumatoria, ¿no?, de cada desempeño, del puntaje logrado en cada desempeño, y esto pues se multiplica por el factor 2,5, ¿no? El puntaje, porque este instrumento, como sabemos, sí tiene un puntaje mínimo. Este instrumento sí tiene un puntaje mínimo requerido, que es de 30 puntos. Y el puntaje máximo de este instrumento es de 50 puntos, ¿verdad? Entonces, esta información, pues también está en instructivo para el comité de evaluación en la página 26. Continuamos. Ahora veamos los procedimientos, ¿no?, que se realizaron o los que se realizan, ¿no?, para la aplicación del instrumento entrevista. Mediante este instrumento se recoge información que está vinculada al perfil del postulante, ¿no?, para participar, pues, en la gestión de la institución educativa, ¿no?, y al compromiso que demuestra, ¿no?, este docente postulante, pues, con su profesión docente, ¿no? Los aspectos que se valoran con este instrumento son dos aspectos que son el perfil del postulante para participar en la gestión educativa y el compromiso del postulante con su profesión docente. Cada aspecto tiene un puntaje máximo de 5 puntos. Cada aspecto, su puntaje máximo es de 5 puntos. Este instrumento no tiene un puntaje mínimo requerido. Este instrumento sí, a diferencia del anterior, este no tiene un puntaje mínimo requerido. Y el puntaje máximo que se puede alcanzar con este instrumento es de 10 puntos, ¿no? Este es el puntaje máximo que se puede alcanzar con este instrumento. La información que se recoge con este instrumento y la calificación que el comité ha asignado a cada aspecto evaluado, pues se registra en el formato de aplicación de la entrevista. Se registra en este formato y finalmente, pues, el comité lo debe ingresar en el aplicativo del comité de evaluación. La calificación asignada, o sea, es decir, la calificación que ha considerado para cada aspecto y el sustento de la misma, ¿no?, el sustento de esta calificación, ¿no? Esta información también la pueden encontrar de la página 27 a la 30 en el instructivo para el comité de evaluación. Continuamos. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el instrumento, ¿no?, matriz de valoración de trayectoria profesional. El instrumento matriz de valoración de trayectoria profesional permite calificar de forma estandarizada 3 rubros: la formación académica y profesional de los postulantes, los reconocimientos y la experiencia profesional acreditada por los postulantes. Para su aplicación, el comité de evaluación, pues, revisa, ¿no?, la documentación presentada por el postulante y determina si acredita, ¿no?, acredita o no lo declarado. Y ello, pues, ingresa esta información, el comité va a ingresar esta información en el aplicativo, el cual va a calcular de forma automática el puntaje, ¿no? Entonces, van a ingresar y el aplicativo, pues, calcula de forma automática, pues, este puntaje que le corresponde de acuerdo a lo acreditado y lo declarado por el postulante. El puntaje máximo en el rubro de formación académica y profesional es de 11 puntos. En el rubro reconocimiento es de 7 puntos. Y en el rubro de experiencia laboral es de 22 puntos. Este instrumento no tiene un puntaje mínimo requerido y el puntaje máximo alcanzable
este instrumento es de 40 puntos. No tiene un mínimo, pero sí tiene un puntaje máximo que es hasta 40 puntos. Además, aquí también es más la bonificación en el caso, pues, sea reconocido como deportista calificado de alto nivel, de corresponder, ¿no? Porque no todos van a tener esta bonificación. Si le corresponde y le corresponde esta bonificación, pues se le otorgará, ¿no? El puntaje que le corresponde si es un deportista calificado de alto nivel. Continuamos. Ahora vamos a ver la verificación del cumplimiento de requisitos y del derecho de recibir las bonificaciones de ley. El comité de evaluación, pues, revisa la documentación que presenta el docente postulante y completa en el formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional si éste acredita o no el cumplimiento de esos requisitos generales y los específicos según el tipo de plaza a la que está postulando. Asimismo, pues, verifica si presenta o no la documentación que acredita el derecho a recibir las bonificaciones de ley, ¿no? En el caso que le corresponda, ¿no? Y las bonificaciones, pues, tienen diferentes puntajes, ¿no? Por ejemplo, la bonificación por discapacidad es el 15% sobre el puntaje total, es decir, el puntaje total que alcanza el docente postulante. Y la bonificación por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel, pues está entre el 4 y el 20% sobre el puntaje obtenido en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. La información sobre el derecho a recibir la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas es sobre el 10% sobre el puntaje total, y esto aparece precargada en el aplicativo, ¿no? Esto ya va a aparecer, si al docente postulante le corresponde, pues va a aparecer ya precargada en el aplicativo para el comité de evaluación, ¿no? Finalmente, pues el comité de evaluación ingresa esta información, ¿no?, en el aplicativo del comité de evaluación. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a la presentación de reclamos, pero antes déjenme mencionarles que se ha incorporado al documento normativo una fase extraordinaria de la etapa descentralizada, tal como se menciona en la resolución viceministerial número 117-2023. Sería muy importante que la revisen para que puedan tomar en cuenta lo que se está manifestando en esta incorporación de esta fase extraordinaria. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar ya a la presentación de reclamos. Muy bien, en este bloque de presentación, pues, de reclamos, vamos a presentar información que está relacionada, pues, con esta etapa, ¿no? Con esta etapa de presentación de reclamos y cómo va a proceder el comité de evaluación para la resolución motivada de reclamos, ¿ya? Y vamos a ver la publicación, como saben, y de acuerdo al cronograma, ¿no?, de este concurso, ¿no?, se indica, pues, que el Minedu, pues, publica los resultados preliminares de la etapa descentralizada a través de su portal institucional, ¿no?, que, como ya saben, fue publicado el día de ayer, 22 de agosto, ya fue publicado los resultados de la etapa preliminar. Todos los postulantes, ya a partir desde ayer, ya pueden ingresar de forma individual a ver sus resultados preliminares.
Y a partir de esa fecha, es decir, desde ayer, ya el postulante ya ingresa y ya puede tener conocimiento de los resultados que tiene en esta etapa. El postulante, la presentación de reclamos, pues, el postulante pues que no se encuentra conforme con los puntajes que ha obtenido en la etapa descentralizada, pues ha entrado a sus resultados y él considera que no está conforme o tiene dudas sobre la calificación en esta etapa descentralizada de los instrumentos aplicados por parte del comité, pues puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación que lo ha evaluado dentro del plazo establecido en el cronograma, ¿no? En el cronograma, si ustedes han podido acceder a él, saben que esto va a empezar, pueden presentar su reclamo entre el 23 de agosto, ¿no? Y el 6 de septiembre. Entonces, tienen ese lapso de tiempo, ¿no? Los postulantes que no estén conformes con sus puntajes, pues presentar su reclamo del 23 de agosto al 6 de septiembre. Y esto lo van a realizar a través del medio indicado por el comité de evaluación, ¿no? El cual pues se ha informado pues oportunamente al postulante, ¿no? A través de ese medio presenta. Recuerden que deben tener en cuenta las fechas para que no tengan inconvenientes. Hay que tener muy en cuenta las fechas que están estipuladas de acuerdo al cronograma. Ahora, aquí, señores integrantes del comité de evaluación, deben de tener en cuenta que los postulantes pueden solicitarles de manera virtual o física la copia de los documentos que formen parte de su evaluación, los que corresponden pues a la etapa descentralizada. El plazo para solicitar estos documentos es entre la publicación de los resultados preliminares y un día hábil antes del término del plazo para la presentación del reclamo. Es decir, entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre. Recordemos que los resultados preliminares se han publicado el día de ayer, 22 de agosto. Ya desde ahí, ¿no? Ustedes ya podrían solicitar, si es que consideran que deben presentar un reclamo, ya desde ahí pueden solicitar estos documentos hasta un día hábil antes de que termine el plazo para la presentación de reclamos, es decir, hasta el 5 de septiembre, entre el 22 y el 5 de septiembre. En el instructivo para el comité de evaluación, ¿no? Se presenta un modelo de solicitud de la copia de los documentos de evaluación. Este es el anexo 5, el cual pueden compartir con los postulantes para que soliciten sus documentos si es que así lo requieren. La información relacionada a esta parte del proceso lo pueden encontrar en la página 40 del instructivo para el comité de evaluación. A continuación, vamos a ver cómo se procede para la resolución motivada de reclamo por parte del comité de evaluación. Continuamos. Según se refiere en el numeral 5.6.9, 5.2 del documento normativo, el comité de evaluación resuelve los reclamos que presentan los postulantes de manera escrita y motivada, debiendo pues notificar al postulante la respuesta del mismo dentro del plazo establecido en el cronograma, es decir, del 24 de agosto al 14 de septiembre. Entonces, dentro de ese plazo, el comité de evaluación debe notificar al postulante pues, esta respuesta no arbitraria. Es necesario destacar, estimados integrantes del comité, que una respuesta motivada es aquella pues, que contiene la explicación
de la actuación del comité respecto, pues, al motivo del reclamo. Si este reclamo presentado por el postulante procede o no, y el sustento de dicha decisión, ¿no? Si procede, hay que sustentar, procede, y si no procede, también. ¿Ya? En el instructivo, para el comité de evaluación, se brindan las orientaciones para atender los reclamos de manera escrita y motivada. Y para ello se plantean 5 pasos que a continuación vamos a conocer. También pueden observar en pantalla. El primer paso, pues, es identificar el motivo del reclamo. Hay que identificar de qué se trata, ¿no?, este reclamo. El paso 2, pues, es analizar el reclamo. El paso 3 es determinar si el reclamo presentado por el postulante procede o no. Y el paso 4 es elaborar la respuesta escrita y motivada al reclamo. Y el paso 5, pues, es enviar esta respuesta, ¿no? Ahora que ya conocemos cuáles son estos pasos, pues vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el paso 1, que es identificar el motivo del reclamo, ¿no? El postulante ha presentado su reclamo, ¿no?, al comité de evaluación que lo ha evaluado, y lo primero que tienen que hacer ustedes como integrantes del comité de evaluación, pues, es identificar el motivo del reclamo. Es decir, con qué aspecto de la evaluación este postulante no se encuentra de acuerdo. Y para eso, pues, primero deben leer detenidamente el reclamo o los reclamos presentados por el postulante, porque debemos tener en cuenta que el postulante podría presentar más de un reclamo, ¿no? Es necesario que ustedes, como integrantes del comité de evaluación, identifiquen con exactitud si es más de un reclamo, de modo, pues, que pueda brindar respuesta para cada uno de ellos, ¿no? Porque si el postulante presenta más de un reclamo, ustedes tienen que dar respuesta para cada uno de estos reclamos que ha presentado el postulante. Luego, identifican si el motivo del reclamo está relacionado a la verificación de requisitos o derecho a alguna bonificación de ley, a la calificación de los instrumentos, al cumplimiento de las actividades programadas o a la actuación del comité u otros motivos, ¿no? Deben identificar cuál es el motivo de este reclamo. Seguidamente, deben revisar los argumentos que está brindando el postulante para sustentar su reclamo o sus reclamos, ¿no? Recuerden prestar atención a todos los argumentos, ¿no?, que presenta el postulante, porque cuando ustedes realicen la respuesta, ¿no?, deben atender a todos estos argumentos que ha presentado el postulante en su reclamo. Recordemos que esta información la pueden encontrar en la página 40 del instructivo para el comité de evaluación. Como nota importante tenemos lo siguiente. El comité de evaluación debe tomar en cuenta, ¿no?, como ya les había hecho mención, que el postulante puede presentar más de un reclamo. Por ello, es necesario identificarlos con exactitud, de manera que se brinde una respuesta para cada uno de ellos, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Continuamos. Ahora vamos a ir al paso 2, analizar el reclamo presentado. Los integrantes del comité de evaluación, para el análisis del reclamo, contrastan, pues, los argumentos que brinda el postulante en su reclamo con la información proveniente de los documentos oficiales de evaluación.
¿Y cuáles son los documentos oficiales de evaluación? Pues el documento normativo, sus anexos o el instructivo para el comité de evaluación. Esos son los documentos con los que ustedes van a contrastar los argumentos que está brindando el postulante en la presentación de su reclamo. Adicionalmente, si el reclamo del postulante está relacionado con la calificación de los instrumentos, pues el comité de evaluación debe verificar que la información registrada en los formatos aplicados guarde correspondencia con la calificación asignada, ¿no? Recuerden que la calificación que ustedes le asignan, ¿no?, en los instrumentos que han aplicado, debe tener su sustento. Este sustento, pues, debe justificar el nivel de logro que ustedes han colocado, es decir, a la calificación, ¿no? Así como las orientaciones brindadas en el instructivo para el comité de evaluación. Esta información la encuentran en la página 40 y 41 del instructivo para el comité de evaluación. Ahora vamos a ir al paso 3, determinar si el reclamo procede o no. Los integrantes del comité de evaluación, a partir del análisis del reclamo que ha presentado el docente postulante, deciden, pues, en consenso si el reclamo procede o no. Asimismo, van a elaborar los argumentos para sustentar su decisión, ¿no?, los cuales, pues, deben ser claros y precisos en la respuesta que se brinda al postulante, ¿no? Al postulante le debe quedar claro la respuesta que ustedes le están brindando en el caso proceda o no proceda el reclamo que ellos han presentado. Es importante que se aseguren que la decisión de la procedencia o improcedencia del reclamo se dé una vez que se haya analizado todos los argumentos presentados por el postulante y que ustedes, pues, cuentan con los argumentos para dar una respuesta sustentada. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un postulante presenta su reclamo al comité de evaluación que lo evaluó. En el reclamo, el postulante menciona que al revisar los resultados del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, encuentra que en la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, está ubicado en el nivel 3. Y este postulante considera que le corresponde el nivel 4, ya que hizo todo lo que exige la rúbrica para el nivel 4. Entonces, para dar respuesta a este reclamo, ¿cómo debe proceder el comité de evaluación? Pues, bien, vamos a iniciar el proceso que debe seguir el comité de evaluación para dar respuesta a este reclamo, en este caso, este ejemplo, ¿no? Primero, los integrantes del comité de evaluación leen el reclamo que ha presentado el postulante y se identifica a partir del mismo que se trata de un solo reclamo, ¿no? Y que además este reclamo está relacionado con la calificación del instrumento. Se le ha colocado 3 y él considera que se le debió colocar 4. Entonces está relacionado con la calificación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. El argumento presentado es que él cumplió con todo lo que se exige en la rúbrica para lograr ese nivel 4. Luego el comité de identificar que el reclamo está referido a la calificación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, el comité debe revisar la información registrada, la información que el comité
ha registrado en el formato para la aplicación de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Seguidamente, va a contrastar si la evidencia que ha registrado en el formato, en este desempeño, corresponde con el nivel asignado al postulante. Entonces, para ello, pues, va a hacer uso de la rúbrica, ¿no? De esta rúbrica en específico, que es motivo del reclamo, y de las orientaciones del instructivo para el comité de evaluación. Entonces, va a utilizar la rúbrica y las orientaciones que se encuentran en el instructivo para el comité. Seguidamente, los integrantes del comité de evaluación deciden de manera consensuada si el reclamo presentado por el postulante procede o no, teniendo en cuenta lo señalado en la rúbrica y las evidencias registradas en el formato para la aplicación de las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Recuerden que el nivel asignado debe estar sustentado, es decir, el sustento que se le ha colocado debe corresponder con la calificación. Muy bien, vamos a continuar. Resolución. Seguimos con la resolución motivada de reclamos. Ahora que el comité pues, ya ha analizado el reclamo y ha decidido si procede o no, es momento de que se construya la respuesta escrita y motivada al reclamo. Entonces aquí ya vamos a pasar a la parte donde ya el comité debe elaborar la respuesta. Ya decidieron, ya analizaron, han decidido si procede o no, ahora toca elaborar la respuesta escrita. Y para la elaboración de la respuesta escrita y motivada del reclamo, en el instructivo para el comité de evaluación se sugiere la siguiente estructura. Ahí en el instructivo no tenemos una estructura que se sugiere que siga, que ustedes como comité de evaluación sigan. En primer lugar, van a tener los antecedentes, en donde se describen, donde van a hacer una descripción breve de los argumentos expuestos por el postulante. Si el postulante presenta más de un cuestionamiento, pues se debe incluir cada uno de ellos, ¿no? Si es uno, pues ese uno. Pero si es más de un cuestionamiento, pues se debe poner todos ellos en esta parte que son los antecedentes. Luego, siguiendo esta estructura, tenemos el análisis del reclamo. En ello se presenta el análisis de cada uno de los cuestionamientos planteados en el reclamo, explicando, pues, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si el reclamo está referido a la calificación, pues se explican las razones por lo cual se determinó dicha calificación. Se sustenta la respuesta, ¿no?, en los procedimientos detallados en el instructivo o en el documento normativo, que es donde ustedes ven bastante, ¿no? En caso del cuestionamiento esté referido a la forma de aplicación, también se sustenta la respuesta en los procedimientos detallados en el instructivo y en el documento normativo. Recordemos que todas las acciones que realiza el comité deben estar alineadas a todo lo que indica el documento normativo y el instructivo para el comité de evaluación. Ahora, si fuera sobre la actuación del comité de evaluación o ante cualquier otro cuestionamiento por parte del postulante, se da respuesta, ¿no? Se da respuesta a estos cuestionamientos. Y para ello, el comité debe indicar el artículo de la ley de reforma y o su reglamento o el numeral del documento normativo en que se sustenta dicho análisis, así, o también, en este caso, también lo que está referido en el instructivo para el comité.
comité de evaluación. Asimismo, como parte del análisis, el comité de evaluación debe declarar si el reclamo presentado es procedente o improcedente en la respuesta que va a enviar, ¿no? Siguiendo esta estructura. Si el reclamo es procedente, ¿no? Si el reclamo es procedente, el comité de evaluación debe registrar las modificaciones requeridas en el aplicativo dentro del plazo respectivo e ingresar las modificaciones en el formato del instrumento empleado, ¿no? Este es en el caso de que el reclamo es procedente, ¿no? Además, tener en cuenta que en el instructivo para el comité de evaluación se presenta un modelo de oficio para dar respuesta al reclamo, que es el anexo 6. Continuamos, vamos a ver el anexo 6. Ahí tenemos en pantalla el modelo de oficio para dar respuesta al reclamo, que en este caso es el anexo 6. Y como ya mencionamos, pues el comité de evaluación debe brindar una respuesta escrita al postulante evaluado con respecto al reclamo presentado en el plazo establecido en el cronograma. Entonces, en este modelo de oficio, ¿no? Es el anexo 6, lo pueden encontrar en el instructivo para el comité de evaluación. Ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Como referencia para responder a los reclamos. En ella podemos visualizar, ¿no? El asunto, la referencia, los antecedentes, el análisis del reclamo, ¿no? Y además recalcamos que en la respuesta a brindar se debe hacer mención, ¿no? De los artículos de la ley de reforma, ¿no? De su reglamento o el numeral del documento normativo que sustenten el análisis al que ustedes han llegado, ¿no? Como comité. Para finalizar, los 3 integrantes del comité de evaluación deben firmar el oficio en señal de conformidad. Como pueden observar, ahí está, para que los 3 integrantes pues firmen este oficio en señal que están conformes con lo redactado ahí. Este anexo lo encuentran en la página 88 y 89 del instructivo para el comité de evaluación. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Veamos cómo se redactaría la respuesta escrita y motivada, ¿ya? Con el ejemplo que ya habíamos visto, vamos a ver cómo redactaríamos, ¿no? Esta respuesta, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta, pues, la estructura planteada, la estructura sugerida en el instructivo. Primero, los antecedentes. Recordemos que en los antecedentes se debe redactar todos los argumentos que se han identificado en el reclamo del postulante. Se identifica estos argumentos. En el ejemplo que les manifesté, el postulante considera que en la rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, le corresponde estar ubicado en el nivel 4 y no en el nivel 3, ya que cumplió con todos los aspectos evaluados en esta rúbrica. Entonces, eso es lo que se debe redactar en esa parte del documento. Estos serían los antecedentes. En segundo lugar, se debe redactar el análisis del reclamo. Y siguiendo con el ejemplo, pues, sería, en esta parte el comité, pues, debe explicar las razones por las que se asignó la calificación dada al postulante, la que justifica con la información registrada en el formato para la aplicación de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje correspondiente al postulante y las orientaciones brindadas en el instructivo para el comité de evaluación para la rúbrica sobre la que se ha presentado el reclamo, en este caso, la primera rúbrica, ¿no? Es decir, en esta parte se está sustentando la decisión tomada, ¿no? Por el comité de evaluación en base a lo señalado en el instrumento y sus orientaciones. Además, se indica si el reclamo procede o no, amparándose en los argumentos
expuesto en esta sección de análisis. Luego, firman los integrantes del comité de evaluación y envían esta respuesta al postulante utilizando el canal de comunicación que le resulte más efectivo al postulante. Tener en cuenta que si el reclamo no procede, el trámite termina con el envío de la respuesta al postulante, ¿no? En el caso no proceda, ahí terminó con el envío de la respuesta, ahí queda, con el envío de la respuesta al postulante. Por otro lado, si el reclamo sí procede, además del envío de la información de la respuesta al postulante, se debe registrar las modificaciones requeridas en el aplicativo y en el formato del instrumento aplicado. Muy bien, vamos a ir ahora al paso 5, que es envía la respuesta. Por último, tenemos el paso 5, que es el envío de la respuesta al reclamo, ¿no? Los integrantes del comité de evaluación pues remiten la respuesta al reclamo presentado por el postulante y para ello pues va a utilizar el canal de comunicación que le resulte más efectivo al postulante. Además, se recomienda contactar al postulante en el plazo inmediato para informarle que la respuesta a su reclamo ha sido enviada al medio indicado por este. ¿Ya? Y nuevamente para recalcarles que esta información la encuentran en la página 41 del instructivo para el comité de evaluación. Como nota importante tenemos que los integrantes del comité de evaluación, recordémoslos y ojo con ello, tengámoslo en cuenta, son responsables administrativa, civil o penalmente por los actos realizados en el marco de sus funciones. En ese marco, pues es importante que brinden respuesta motivada a los reclamos recibidos en el plazo establecido en el cronograma. No lo olviden, no puede ser ya fuera de la fecha. Tienen que ustedes alinearse a las fechas establecidas en el cronograma. Muy bien, si tienen alguna pregunta sobre los temas que hemos tratado, no olviden, por favor, escribirlas, ¿no? en el formulario que se les ha compartido. Los dejo con mi compañero José Ramos. Bien. A ver, continuamos. ¿Me informa, Sujei, si se me escucha bien? ¿Se está viendo la pantalla? Se escucha bien. Gracias, Sujei. Bien, en esta parte brindaremos información sobre el procedimiento para la emisión de actas de evaluación. Ya, a ver, veamos en qué consiste ello. A ver, en el acta de evaluación se muestra la lista de postulantes ordenados según sus puntajes finales. También en el acta se va a encontrar o va a estar los resultados obtenidos por los postulantes, tanto en los instrumentos aplicados en la etapa nacional como en la etapa descentralizada. Asimismo, además de ellos, van a estar las bonificaciones de ley en caso esto le corresponda al postulante. El plazo establecido en el cronograma para la emisión de acta es del 24 de agosto al 14 de septiembre del presente año. Asimismo, debemos de mencionar que el comité de evaluación debe verificar la información y luego de ello proceder a emitir el acta. ¿Ya? Para ello debe ingresar al aplicativo del comité de evaluación. Una vez que se ha emitido el acta, el comité la va a descargar y luego imprimir por lo menos 2 copias de tal manera que luego los integrantes del comité de evaluación lo puedan firmar. Se piden las 2 copias por lo siguiente. Una copia lo conserva el comité de evaluación
Y la otra, va a ser necesario que lo adjunten al expediente del informe final que luego tienen que remitir a la UGEL o la Dirección Regional de Educación dentro del plazo que está establecido en el cronograma. Bien, ahora veamos entonces los pasos para la emisión del acta de evaluación. El comité de evaluación va a ingresar al aplicativo del comité de evaluación a la sección de emisión de actas. ¿Ya? Y luego de ello, lo que tiene que hacer es la selección del grupo de postulantes que le corresponden. Luego de allí, lo que tiene que hacer es firmar. Esto se inicia con el presidente, luego los otros integrantes. Luego ya el acta firmada la tienen que descargar, y luego de descargar la tienen que imprimir, y como había mencionado, tienen que hacer mínimo al menos 2, porque uno se queda en el comité de evaluación y el otro es para que puedan adjuntarlo en el expediente que tienen que elevar como parte del informe final, lo tienen que elevar a la Dirección Regional de Educación o al UGEL según corresponda. Ya, y luego, esto es el paso de manera general. Veamos ahora más detallado. A ver, vamos a ver. Bien, entonces, lo primero, ingresar al aplicativo. Entonces, el paso 1 para ingresar al aplicativo es que el integrante del comité de evaluación ingrese su número de documento de identidad y la contraseña. ¿Ya? Y entendido por contraseña, bueno, la contraseña que ustedes todos lo tienen, ¿ya? Y si se olvidó por alguna razón la contraseña, tienen que poner ahí donde se está señalando, olvidó su contraseña. Paso seguido, ingresar el código que tiene la imagen y luego hacer clic en el botón ingresar. Entonces, siguiendo este procedimiento, ya ingresamos al aplicativo. Y ya en el aplicativo, entonces se va a mostrar varios botones: material de ayuda, registro de evaluación, emisión de acta y perfil de usuario. ¿Ya? Y ahí observamos que en el lado izquierdo pues están lo que estoy mencionando, y el comité de evaluación lo que tiene que hacer es clic en el botón emisión de actas. Luego que hace este clic, veamos lo que va a suceder. Entonces, luego de hacer el clic, lo que había mencionado anteriormente, el aplicativo va a mostrar esta ventana, y en esta ventana vamos a encontrar las listas de los postulantes asignados al miembro del comité de evaluación. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es también en el botón seleccionar, hacer clic en esta lista de evaluados que les corresponde. Luego de ello, entonces va a aparecer esto de acá: firmar acta. ¿Ya? El botón firmar acta será visible cuando la lista seleccionada se haya registrado la evaluación de todos los postulantes. ¿Ya? Revisar el acta de borrador para verificar los resultados y luego hacer clic en el botón que hemos mencionado, el que se hizo visible, firmar acta. Bien, el paso siguiente, ahí ustedes pueden observar, aparecen los datos de todos los integrantes del comité de evaluación, el presidente y los dos miembros. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tienen que hacer es firmar. Y recuerden que la firma que es solicitada es igual a la contraseña que el integrante del comité de evaluación utiliza para ingresar al aplicativo. Por lo tanto, acá lo que debe hacer es clic en el botón firmar y luego ingresar la contraseña, y volvemos a repetir, es la que utiliza para ingresar al aplicativo.
y paso seguido, entonces pasan a firmar los otros integrantes del comité de evaluación. Hay un detalle que también hay que comentarles, si ustedes pueden observar ahí, cuando ya firmó el presidente aparece un check y el X significa o nos está indicando que todavía no ha firmado los otros integrantes. ¿Ya? Entonces, luego que observen que los 3 integrantes ya aparece el check, entonces ya podemos entender de que ya los 3 ya han formalizado o han firmado en el aplicativo. Entonces, luego de ello, hacer clic en el botón aceptar. Entonces, y ahí va a aparecer el acta sin marcas de agua. Entonces, ya el acta está firmada. Ya esta es la parte superior del acta. Vamos a ver qué tenemos en la parte inferior del acta. Ahí aparece ya completo. Entonces, tenemos acá que ya aparece con, podemos visualizar los nombres de los integrantes del comité de evaluación, así como sus respectivos números de documento de identidad. Entonces, acá lo que tienen que hacer es ya descargarlo, luego imprimirlo y firmar cada uno de los integrantes del comité de evaluación. Una situación que se podría dar si la resolución del reclamo es procedente. En aquellos casos en los que procede un reclamo, la corrección de los resultados en el aplicativo se debe hacer dentro del plazo establecido en el cronograma, que es entre el 24 de agosto al 14 de septiembre del presente año. Para ello, el comité de evaluación deberá anular el acta que ya se emitió y luego emitir una nueva acta de resultados. Y para ello tienen que seguir el mismo procedimiento que hemos comentado. Algo muy importante que tenemos que mencionarles es lo siguiente, que cada comité de evaluación es responsable de los eventuales errores u omisiones en lo que pudiese incurrir durante el ingreso de los resultados en el aplicativo. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esta recomendación. Ahora vamos a ver la información que vamos a brindarle respecto a la elaboración del informe final. Bien, según se tiene señalado en el documento normativo del concurso, una de las funciones del comité de evaluación consiste en elaborar y presentar el informe final del proceso de evaluación a la UGEL o a la dirección regional responsable de su conformación. Debemos de mencionarle también que este informe se presenta debidamente documentado. Ya como lo vamos a ver, qué documentos deben ir en el informe final. Bueno, lo que ustedes ven al pie de página, el color rojito, es la página donde está el instructivo, de donde se está extrayendo esta información. Bien, en el instructivo se sugiere una estructura del informe final. Una introducción, que es una breve descripción del documento, las partes que ella contiene, y luego viene el desarrollo. En el desarrollo debe ir información sobre el comité de evaluación, sobre los postulantes del concurso y las actividades que han realizado los integrantes del comité de evaluación. En la información que está referida al comité de evaluación tiene que ir los nombres y cargo de cada uno de los integrantes y algo muy importante, la resolución de conformación. En lo referido a los postulantes al concurso, tiene que ir el número del DNI, nombres completos del grupo de inscripción, en la modalidad de los postulantes que el comité tuvo a su cargo. Y en las actividades realizadas por los integrantes del comité de evaluación deben estar ahí señaladas, deben estar explicitadas
lo referido a la aplicación de los instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada, sobre la verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos, etc. Y el tercero es las observaciones o incidencias, es decir, situaciones que se hayan presentado durante el proceso de evaluación. Y finalmente, las conclusiones, es decir, información relevante que el comité considera que es importante tenerlo en cuenta o señalarlo, lo que está referido a este proceso de evaluación. Y a ello deben poner como anexo el listado de documentos adjuntos al informe. Voy a poner anexo, el que va a ir en ese listado, ¿no? Bien, acá tenemos el modelo que les comentábamos. Tenemos acá el número de informe, luego a quién está dirigido, luego el comité, el asunto, que mencionábamos acá, la introducción, luego el desarrollo, y ahí la información sobre el comité de evaluación, sobre postulantes al concurso, sobre las actividades realizadas, y luego en la parte 3, las observaciones o incidencias, así como también lo que hemos señalado, las conclusiones. Finalmente, lógicamente, la firma de los 3 integrantes del comité de evaluación, y acá al final los documentos, la relación de documentos que van a estar, que se van a adjuntar a este informe, a este expediente, ¿no? Como les señalaba, esto lo encuentran ustedes en la página 90 y 91 del instructivo para el comité de evaluación. A ver, la documentación que deberían y deben adjuntar al informe final es la copia de resolución de conformación y o reconfirmación del comité de evaluación, si ese fuera el caso. La copia del acta de instalación. También la copia de los instrumentos aplicados a los postulantes. Copia del formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional y la correspondiente documentación presentada por el postulante. Asimismo, lo que habíamos mencionado, que tenían que imprimir 2 de las actas, ¿ya? Copia del acta de resultados finales y luego la copia de las actas consideradas que ustedes, como integrantes del comité de evaluación, consideran relevantes para el proceso de evaluación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podríamos mencionarles respecto a la documentación que deben adjuntar al informe final. Bien, como habíamos mencionado en el programa, esta parte corresponde al bloque de preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos segundos, por favor, para ver las preguntas que nos han planteado, ¿eh?